Vamos, predica Luis Miguel. O si no, canta. O si no. Pero Luis Miguel. Bueno, vengo a reemplazar a Luis Miguel. Amados, qué maravilloso. Gracias por su cariño, su receptividad y también la honra que me extienden al estar aquí y permitirme estar con ustedes y entre ustedes para ser afirmados como iglesia en lo que somos en la realidad en Cristo. Así que espero que tú veas que lo que estamos hablando jamás venga con una actitud de crítica o ataque o molestia, sino buscar lo que el Señor definió como iglesia. Willy, préstame, por favor. Va a ser difícil hablar los asuntos de la iglesia, pero ya le dije que Cristo, iglesia y reino son elementos inseparables, porque todo lo que el Padre en su propósito eterno se propuso llevar a cabo lo definió en Cristo. El reino no es un lugar, el reino es una expresión de la realidad de lo que Cristo es. Él es en sí el reino, porque es la expresión del reinado, de la voluntad de Dios cumplida en Cristo. Y la iglesia justamente es el cuerpo de Cristo. Entonces, una iglesia que no tiene una expresión del reino no está manifestando la naturaleza del rey. Y creo que va a ser imposible en las charlas de hoy y mañana agotar todo esto que vamos a compartir. Le animo a que adquiera este libro, se llama Cosmovisión del Reino. Esto es un panorama de tener en 12 capítulos distintos tópicos que te ayudarán a entender justo qué es el ADN de ese reino, su autoridad, su dinámica, su naturaleza. Y ahí está definida la misión de lo que la iglesia es, de lo que la iglesia hace y lo que la iglesia dice desde la vida del reino. Porque esa es la vida de todo renacido. Nacemos de nuevo, ¿para qué? Para poder ver y entrar ¿a dónde? ¿A la iglesia evangélica? No, al reino. No nos vamos a un lugar, entramos a un ámbito que es en Cristo, es un ámbito espiritual. Y desde ahí es donde operamos en la esencia de lo que Él nos hizo. Nos amó, nos lavó con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes, y reinaremos para siempre sobre la tierra. Entonces hay un reinado donde se muestra la vida del rey, y esa vida es expresada a través de aquellos que Él los hizo. A nosotros no se nos educa para hacer eso, la expresión de Cristo en el concepto del reinado. Más bien se nos lleva a conocerle como el Salvador, el Sanador y tantas cosas que Él es, pero realmente eso no es lo que Él nos hizo. Él nos hizo, diga, reyes. Entonces yo le animo a que tú lo tengas y lo compartas. Justo la iglesia no puede tener la mentalidad de reino si no es edificada dentro de esa dinámica. ¿Y qué hizo Jesús resucitado? ¿Qué hizo Jesús resucitado con sus discípulos a los que los envió? 40 días enseñándoles, recordándoles y afirmándoles lo que les había aclarado durante 3 años. Es un curso intensivo de toda una carrera que hicieron. Ellos hicieron 3 años y medio oyendo a Jesús predicar. ¿De qué predicaba Jesús? Eso era el mensaje de Él.
Y luego cuando algunos de sus discípulos no entendían los evangelios, dice que a sus discípulos aparte les aclaraba, a las multitudes les anunciaba el evangelio del reino, pero a sus discípulos en privado les aclaraba no el evangelio del reino, que es para salvación, los misterios del reino, que es para la ejecución. En esos misterios están las leyes, los fundamentos, la legalidad de ese reino que ellos irían a expresar. Entonces, aquí es donde también hemos fallado en el aspecto de discipulado apostólico de reino, porque nosotros no entendemos lo que Jesús dijo en Mateo 28, de ir y hacer discípulos. La función más grande de esa comisión de reino es hacer discípulos. ¿Qué dijo él? ¿Qué dice ahí el texto? Hacer discípulos a todas, no en todas, a todas. La cosmovisión del reino son las naciones discipuladas por gente que entiende los misterios del reino. Por eso a ellos les dice: ahora vayan y enséñenles. ¿Qué es lo que tenían que enseñar? Método de liberación, cursos de danza judía. ¿Qué era lo que tenían que enseñarles? Las cosas que yo les he enseñado. ¿Y qué les enseñó? Las leyes, los misterios del reino. Entonces, nosotros hemos hecho un discipulado evangélico de traer súbditos a nuestra congregación y no de hacer discípulos para el reino. Ahí entonces estamos cortos en lo que es la misión. Por eso la iglesia ha redefinido, la iglesia religiosa ha redefinido la tarea de la eclesía del reino y de hacer. Y él, ¿cómo dijo que lo teníamos que hacer? Le dijo a ellos: así como, no invente, más bien escudriñe cómo lo hizo él. Así como el Padre me envió, así también yo os. Un discípulo, por eso es apostólico, porque es un enviado. Nuestros creyentes no tienen mentalidad apostólica, porque no es comisionado para ir, sino congregado para venir a la reunión. No es un discipulado apostólico, es un discipulado eclesiástico. ¿Para qué damos clases de discipulado? Hay dos clases que damos normalmente. La primera, para las clases bautismales. 4, 6, 8, 10, no sé cuánto tienen, algunos son 2 años, para darle clases bautismales. Porque cuando se bautiza ya es discípulo, ya. Y las otras clases es para que haga un ministerio en la iglesia, dirija una célula, haga esto, o sea, lo que le llamamos líderes. Y ellos se preparan es justo para eso, pero no para ir, ser apostolados a enseñar lo que aprendimos del Señor. Cambiamos todos los métodos, la dinámica, los objetivos, la misión, porque no hemos entendido la eclesía del reino. Entonces, lo reto a que lo lea y cómo nosotros podemos, justo desde esta reflexión que es pertinente, tener una acción trascendente. Que tú como pastor, que eres colaborador en la edificación de la iglesia, como apóstol o como maestro, puedes decir: voy a redefinir lo que yo he estado enseñando. Llévalo. Gracias por el interés. Y este se llama un panorama del nuevo pacto.
Si quieres entender justo la naturaleza de la iglesia y la dinámica del reino, tendrá que conocer el pacto en que esto se legalizó. El nuevo pacto es la constitución gubernamental de la iglesia, porque allí es donde se conoce la economía de este reino de gracia y desde la cual puedes operar en lo que Él te hizo. Escuche, para lo que es la tarea del reino, Él nos hizo reyes. Pero lo que es la tarea para la edificación de la iglesia del reino, Él nos hizo ministros competentes del nuevo. Ok. Antes de satanizar lo que estoy diciendo, le pido que escudriñe y luego hablamos. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién lo quiere? Hay suficientes ahí atrás para todos. No, pero voy a honrar al que ha hecho un esfuerzo. ¿Quién es el que de más terreno vino? El que más lejos vino. Por allá de la última parte. ¿De dónde sería? La Romana y Otomayor serían como los sitios más lejos. ¿Hay alguien más lejos de ahí? Pues... ¿Este? ¿Cuál quiere? ¿El de discipulado? ¿Y quién es el otro? Tomayor. Ok. ¿Alguien quiere este? Allí hay más, entonces. Bueno. Mañana voy a traer eso sí, para que todos lo tengan, alguna información y algunos manuales y recordatorios de Rhema University. Quiero animarte que también ingreses a esta herramienta educativa de formación justo con fundamentos de nuevo pacto, de lo que es el Evangelio del Reino, y que operemos en la riqueza de esa gracia que hemos recibido. Mire, dice Hebreos 12, habiendo recibido, ¿qué es lo que dice el escritor? Un reino inconmovible. ¿Qué fue lo que recibimos? ¿Y se refiere a un lugar? No, está hablando de alguien, no de algo. No asocies el reino con algo, sino con alguien. Habiendo recibido un reino inconmovible, yo recibí fue a Cristo, el Rey que pone el reinado en mi vida, un reino inconmovible. Tengamos gratitud. El que entiende el reino en Cristo y el reinado de Él en su vida, porque lo recibiste, no te lo ganaste. Diga, lo recibí. Por eso te lo dieron. No como premio o recompensa a algo que tú hiciste, sino a lo que Él hizo. Por eso es un reinado de gracia, donde la gracia reina. Porque es Cristo en nosotros, reinando en vida. Dice, tengamos gratitud. ¿Qué es lo que tenemos? Y en ella o mediante ella sirvamos a Dios. Cuando tú entiendes lo que has recibido en Cristo, ese reinado de gracia, entonces tu servicio no es en la congregación, sino en el reino. Y lo hace ese servicio con gratitud, con contentamiento, con satisfacción, con realización. Por lo que has recibido, tú no sirves a Dios para que Él te bendiga, te ame, te prospere. No, ya tú has recibido. Diga, lo he recibido. El servicio a Dios es desde ese reinado de gracia, donde justamente porque yo lo he recibido sin merecerlo, sin ganarlo, ahora sirvo.
Por eso en el reino se sirve con mentalidad no de siervo, sino de rey. Diga, reyes que sirven. Esa es la manera en que nosotros podemos tener servidores en el reino, que lo hacen con gratitud y no se enojan si no los mencionan, no los nombran, no le dan una condecoración, porque ellos no sirven con mentalidad eclesiástica, sino con mentalidad de reino. ¿Entendimos? Bien. Entonces, justo ese servicio desde el reino, donde es reinar en vida y reinaremos sobre la tierra, donde tú concibes un plan cósmico, no un programa cultico. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues justamente con lo que como iglesia en la tierra, que Él nos dijo que era hasta lo último, que dijo vayan al mundo y a ese denle ustedes a llenarlo todo. Ese mundo tiene que ser amado. Escuche, el mundo como sistema, yo lo odio, lo confronto y a ese yo no evangelizo. Pero el mundo como humanidad yo amo, como Dios lo ama. Y soy enviado justo a anunciar que en Cristo ha sido reconciliado. Y por lo tanto, como reinaremos sobre la tierra, amo al mundo como planeta. Estas dos cosas, mucha iglesia religiosa no entiende. Entonces, se sustrae del mundo porque dice, nosotros no somos del mundo. No somos del mundo como sistema, pero sí estamos en y para el mundo como humanidad. Y tenemos también una responsabilidad con la tierra como planeta. Nos corresponde entonces ser participantes en la restauración de todas las cosas. Y es triste porque, escuche, el plan de Dios siguió vigente a pesar del fracaso de Adán. Cuando Dios le dijo a ese hombre, sojuzga, llena la tierra, ese plan nunca cambió. Ese plan siguió presente y hecho más real en Cristo. Diga, la tierra está en el plan de Dios. No dije el mundo, la tierra. El mundo ya le digo que es sistema, planeta o humanidad. Y aquí en este escenario presente es donde la iglesia no tiene ninguna agenda. Porque nosotros creemos, escuche, que la tierra que va a pasar, el diablo la va a consumir y el fuego la va a destruir. Concepción justamente apocalíptica, pero no un entendimiento de lo que es nuestra jurisdicción. Diga, de la tierra y para la tierra, pero no del mundo. Por eso Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, pero sí es para este mundo como humanidad. Y cuando comprendemos esa eclesía justo que tiene una injerencia en los asuntos de la tierra, es donde ella forma un plan cósmico en que participa con Dios en la restauración de todas las cosas. Cuando tú tienes un plan justo, caótico, genera para tu vida el hecho de salirse de esta situación. Y eso es lo que ha creado una mala percepción de los asuntos que nos competen en esta era presente. Diga, la tierra.
Cuando tenemos participación con Dios, de que nos envía a la tierra hasta lo último, y que hacer discípulos a todas las naciones, concibiendo nación no desde un aspecto político, sino étnico, está diciendo: yo quiero que vayan hasta el final. Y justo lo que le dijo a Adán: llenen toda la tierra. ¿De qué será llena toda la tierra según un Habacuc? No de la gloria, del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Quiénes son los que darán a dar el conocimiento de la gloria de Dios? ¿Los ángeles? Los hijos que la contienen. Diga: la gloria está en mí. ¿Cuánto creemos eso? ¿De verdad tú crees que la gloria habita en ti, está en ti? ¿Seguro? Y entonces, ¿por qué oras y cantas que descienda tu gloria? Baja tu gloria. Esa gloria manifiesta que es Cristo en nosotros tiene que ver con la creación, no con el cielo. ¿Qué es lo que gime la creación? Como orden creado y como humanidad, la manifestación gloriosa. ¿De quiénes? Una iglesia diligente en mostrar gloria en cada ámbito es porque tiene la concepción de que tiene en el orden presente ella que dar a conocer esto. Yo quiero decirles que nuestra percepción de los asuntos de la tierra se conciben desde una cosmovisión cairótica o caótica. Cairótica si tú entiendes en el tiempo en que operas, basado en el reino en el que has sido introducido. Es un reino eterno, pero tiene una expresión a través de los tiempos. Pablo lo entendió. ¿Qué era lo que Pablo enseñaba y predicaba a la gente que se convertía? El evangelio del reino de Dios. Ese era el evangelio de Pablo, que es el evangelio de Cristo. Porque está mostrando, hay un reinado de gracia donde nosotros hemos sido introducidos en calidad de hijos renacidos, redimidos, y tenemos los derechos legales de ver y entrar a ese reino por un principio justo de filiación, hijos, de derecho de nacimiento engendrados en él y de adopción, para que allí en ese reino donde la eclesía manifiesta en el tiempo lo dé a conocer. Esa iglesia que tuvo esa percepción cairótica de caminar en los tiempos desde esa posición en Cristo, afectó los asuntos de su mundo, estos que trastornan el mundo. Ellos hicieron esa labor. Hay un episodio también muy diciente en la historia de nuestro continente con respecto a la fe. Y recuerde que nosotros venimos de un trabajo que hicieron en su gran mayoría misioneros o predicadores norteamericanos. Y depende del ángulo en que se vino el mensaje, nosotros lo hemos concebido el evangelio así. Pero sepa, hay una connotación política histórica que definió la manera de concebir el evangelio. Y eso ocurrió después de la guerra civil que tuvo los Estados Unidos. Antes de eso, los que estaban allí estableciendo el evangelio tenían la responsabilidad de que la iglesia establece por sus valores, dinámica y ejercicio de fe en la educación, en la política, en los estamentos,
tener hombres enteramente preparados. Y fue porque se dieron a la tarea justamente de crear esos instrumentos. ¿Sabía usted que las primeras universidades, Yale, Harvard, Princeton, otras, como 5 grandes, las primeras grandes universidades de Norteamérica, la establecieron hijos de Dios? Eran centros educativos para tener gente en esos ámbitos, entendiendo el evangelio del reino. Y desde allí se formaron justamente los hombres que crearon en la economía, en la política, en la educación, los valores de esa nación. Fueron ellos los que propulgaron este evangelio. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando viene la guerra civil, hubo un desencanto en algunos de estos que dijeron: ¿y para qué nosotros estamos tratando de afectar el mundo si esto no tiene arreglo? Guerra, desilusión, esto, lo demás. Sufren una desilusión y la iglesia se sustrae. Ahí es donde surge, y no quiero meterme en asuntos dispensacionalistas, pero es el punto coyuntural en que el pensamiento de John Darby cobra fuerza para crear justo la idea de un rapto, donde la iglesia tiene que irse de un mundo que se va a acabar. Esa postura no era válida para esta gente que generó una transformación, y que si usted lee la historia de Norteamérica va a ver la injerencia que tuvo la iglesia con esa gente enteramente preparada desde esta lectura cairótica de afectar su mundo. A partir de entonces, esa iglesia dejó de ser influyente y se volvió timorata. Se encerró a esperar los eventos finales, que sería justo la hecatombe última. Pero si usted lee la historia, se dará cuenta que esos que se formaron dentro de este concepto fue la gente que redactó los documentos, la Constitución. Se generaron centros de formación especial, gente que entró como jueces, como magistrados. Algunos llegaron a la presidencia con estos valores y salido de esas universidades entendiendo justamente mentalidad gubernamental. Diga: mentalidad gubernamental. Fue poderosa la generación de líderes en el asunto de la ciencia. Lea los grandes inventos que se dieron en esa época, en esa nación, y todos tenían una base de esta fe. ¿Qué surge después? Esto se va a acabar. Y la iglesia entonces, con una postura escapista, quiere que aparezca el final. El final no ha llegado y la generación esa se perdió. Y entonces aquí es donde entra a nuestro continente ese evangelio, donde no es la posición de una iglesia que influye a su mundo, sino que quiere irse del mundo. Evangelio que luego empieza a cobrar fuerza. Y justo desde algunas naciones del Caribe llegan ya el siglo XXI, los años 40, 60 y 70, a crear un evangelio de que Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo han oído? Y bueno, no quiero meterme ahí a hablar, pero es que si no conocemos la historia de por qué ciertas, no sé si doctrinas, teologías o posturas escatológicas, no sé cómo definirlas, han estado en la psiquis colectiva de la iglesia evangélica en su gran mayoría, donde nosotros no
conocemos las realidades de este mensaje del reino, que no es de este mundo, pero sí es para este mundo. Con esa mentalidad, amado, de no entender que el Señor dijo, así también yo os envío. Si no sabemos ese así también, estaremos inventando. Siguiendo la suposición de la interpretación de aquello, pero no definiendo lo que Jesús dijo, haced discípulos. Es la razón por la cual la iglesia religiosa ha crecido, porque ha ganado más súbditos y prosélitos. Pero el reino de Dios no tiene expresión, porque no tiene discípulos entendidos, preparados, justo para trastornar el mundo. La iglesia, amado mío, Dios la dejó en el mundo como planeta y la envía al mundo como humanidad, para que con el evangelio del reino que yo les he enseñado, ustedes participen del por qué han sido redimidos. Y la iglesia como cuerpo de Cristo, escúcheme esto, es el único elemento legal con el que Dios cuenta para afectar este mundo. Este mundo no va a poder ser afectado por la aparición de un ángel o un ser extraterrestre. Es por una iglesia que está en forma visible, haciendo que ese reino y esa gloria del Rey sea dada a conocer. Diga, somos nosotros. Pero ¿cómo nosotros vamos a poder dar a conocer esto si nuestro interés, nuestro programa, nuestra doctrina, nuestra agenda es templocentrista? Si nuestra agenda es de asuntos cúlticos, religiosos. Aún la idea de ministro está asociado con el culto, pero no con el gobierno. Porque no concebimos justo esa eclesía del reino que está, escuche, no para adornar la tierra, sino ordenar la tierra. ¿Cómo? Le pregunto, ¿cuál es la lectura que tiene el mundo acerca de la iglesia? ¿De verdad concibe que es sal, luz, la embajada, donde allí se tiene el sentido de representatividad? ¿O nos ve como fanáticos? ¿O algunos ignorantes que les lavaron el cerebro, los tienen ahí domesticados? No hay ninguna credibilidad de este mundo para una iglesia que es mundana. Observe, la iglesia religiosa imita más los formatos en todos los aspectos de lo que el mundo como sistema practica. O sea, somos una pésima imitación, una parodia sin sentido de lo que el mundo es. Vea nuestros programas, vea nuestras canciones, vea nuestra alabanza, vea nuestras actividades. Es un asunto absurdo, porque no tenemos la concepción justo de eclesía, de reino, sino de iglesia religiosa. Dice amén o ay, ay, ay. Yo veo mucho silencio, no sé si... Wow. Yo no sé si seguir porque su silencio me asusta, no hay grito de júbilo, no dice nada. Wow, sí. Que estoy tratando aquí de todo esto, escoger, leer. Va a ser imposible
hablarlo. Entonces vamos a hacer algo. Mañana va a aparecer ahí en pantalla el correo. Usted escribe, enviar notas, y le voy a enviar, son alrededor de unas 24 hojas donde se plantea todo esto que yo estoy tratando de explicar. Léalo, revíselo, tenga una disciplina bereana, vaya a la escritura, comprobar si esto es así. Y después entonces compártalo, discútalo, lo que sea, satanícelo si quiere, pero léalo. Le propongo que usted indague, que usted escudriñe y podamos nosotros llegar a redefinir. Por eso es la propuesta de que usted evalúe el libro Discipulado Apostólico de Reino, porque lo que yo le reto es a usted, si es un edificador, redefina a la luz de la Escritura nuestra concepción de iglesia, nuestra formación de hombres y mujeres de Dios. Y eso, el que es honesto, de verdad va a tener que algunas cosas que no corresponden a la eclesía sacarlas. Y otras que no están, traerlas. Pero si hacemos eso, te aseguro que tú y yo seremos un poquito más entendidos y asertivos en lo que tiene que ver en nuestra comisión en el reino de Dios. Si trabajamos desde esa mentalidad, vamos a concebir todas las cosas en Cristo. Dejaremos de tener esa mente fragmentada entre lo secular y lo espiritual. Todo lo vamos a ver en Cristo. Amado, en el reino de Dios no existe que vida espiritual y que vida secular. Existe solo una vida, la vida de Cristo, donde espiritualmente se juzga. Diga espiritualmente. Por eso dice Pablo que se tienen que discernir espiritualmente. ¿Cómo? Él no hace una separación, mire, lo secular es aquí y lo espiritual aquí. No, espiritualmente todas las cosas se juzgan. ¿Y quién dice Pablo que es el que la juzga? El espiritual. Y el espiritual no es ese espiritualoide que se siente la gloria, no. El que tiene entendimiento, el que ha sido justamente iluminado para saber por el Espíritu y la palabra la voluntad de Dios, el propósito de Dios, y lo lee a través de la mente de Cristo que está en tu genética y en tu naturaleza divina. No lo lee a través de la mente arminiana o calvinista o pentecostal o bautista, no, a través de la mente de justo. Y es ahí donde vamos a comprender estas realidades que pertenecen a la vida y a la piedad. Y diga, y nos han sido dadas. En este reino es que tú vas a ver la capacidad de potencializar los recursos y aún de conectar gente con una mentalidad empresarial y no una mentalidad de empleado. Usted ve justo la formación de gente que es, diga, productiva. Todas estas perspectivas cambian si nosotros de verdad nos damos a la tarea como ministros de eclesía, tener hombres enteramente preparados para ¿qué? Toda buena obra. Vas a revisar tus ejercicios de discipulado. Aún te atreverás a mirar las formaciones que se hace de institutos bíblicos y todo esto, donde a veces llegan a ser parte más de toda una tradición religiosa, pero no hablar de un entendimiento de esta obra de gracia. Diga, la palabra del reino. Oro que el Espíritu Santo traiga
traiga para nosotros luz, claridad. Y no que nos quedemos discutiendo, ya le dije, sobre posturas escatológicas. Lo que te estoy hablando no es para que tú y yo peleemos si hay rapto o no hay rapto. No es esa la intención. Sino es que evaluemos si hay reino de Dios en nuestra vida. Si hay reinado de Dios en nuestra vida. Porque lo que define nuestra efectividad no es los eventos futuros que van a acontecer en el programa de Dios. Es lo que ha acontecido en nuestra vida por la obra consumada de Cristo. ¿Dónde están los nacidos de nuevo? Amén. Que ahora tienen el derecho legal de como hijos entrar y ver ¿qué? El reino de Dios. De ese Dios que en gracia justamente a ti y a mí nos sacó ¿de dónde? De la potestad de las tinieblas. ¿De dónde nos sacó? Justo de ese sistema de tinieblas, del mundo como sistema de iniquidad oscuro, del cual no es imposible que el hombre pueda ser libre. Por eso nos tienen que sacar. Él nos sacó de la potestad de las tinieblas. ¿Cuántos creen eso? Pero la segunda parte no la creemos. Y nos trasladó. Las dos cosas son un hecho simultáneo. No es de que esto ocurrió cuando naciste de nuevo y lo otro cuando vayas al cielo. No, no existe eso. Las dos cosas son simultáneas. Inmediatamente. ¿Cuántos han sido sacados de las tinieblas? De la misma forma como tú tienes convicción de que Dios te sacó de las tinieblas, con la misma convicción y certeza tienes que decir, y me trasladó al reino de su amado Hijo. Esta segunda parte del texto a muchos nos deja justamente pensando, ¿cuándo será? Asociamos reino, ya la Jerusalén celestial, que algún día voy a ir. Reino, un lugar donde el Señor me va a llevar cuando me muera. Y por eso ya crea una cuestión hacia el futuro. No, diga, es una realidad presente. Justo porque la eclesía del reino, a la que se le ha dado las llaves del reino, ¿es para que opere allá en el cielo? ¿O para que entre allá, le toque a San Pedro y entre? No, esas llaves que él dijo que le daba, las llaves del reino, justamente el acceso a poder ver y entrar, y ahí con esa autoridad de la llave tú puedas ejercer dominio, diga dominio, desde los lugares celestiales juntamente con Cristo. Una eclesía de reino tiene una mentalidad de dominio. Una iglesia religiosa tiene mentalidad de demonio. La mentalidad de demonio es de ese creyente típico que todo lo malo que le sucede, ¿a quién se lo acredita? El diablo me está robando la paz, me robó la bendición. No, el pastor, no puedo seguir. Ore por mí, un demonio de celo me está atacando, un demonio de aquello. O sea, ellos todo lo que es contrario, se opone, no le sale bien. ¿Quién es? Mentalidad de demonio. Porque creemos que nuestra lucha es ¿contra quién? Contra demonios. No, esa eclesía de reino justo tiene la capacidad de entender de que está trasladada al reino de su amado Hijo y sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, que es justo el asiento del poder, de la autoridad del reino, que no se concibe, ya le dije, en un espacio geográfico, en un lugar por allá después del sol. No, es de un ámbito espiritual donde la realidad y la vida de Cristo se expresa a través de ti, a este mundo, en este instante, porque tú vives justo esa multifacética expresión del reino eterno, de un reino que ya
pero si tiene la consumación de eventos futuros para nosotros, pero para Cristo ya hechos, todavía no. Pero diga, es un reino eterno que tiene una expresión presente por medio de una eclesía a quien Dios le ha dado justo la comisión de saber qué es lo que tiene que hacer cuando ella entiende qué es. Y si sabe lo que es y sabe lo que hace, es una iglesia que sabe lo que dice. Seamos honestos. Lo que se dice, lo que se predica en los púlpitos, en las redes, en los eventos, en donde tú escuches a los ministros de la palabra, ¿de verdad tu oído espiritual juzga que es el mensaje del reino lo que se está proclamando? No, predicamos ¿qué? Opiniones, atacamos doctrinas, otros prosperidad, otros mensajes de motivación, otros énfasis de esto. Pero de verdad la iglesia tiene una voz que represente esa naturaleza profética del rey. ¿Qué dicen? Entonces viste que lo que estamos diciendo no es coherente con lo que Él nos dijo. Vayan y digan lo que yo les he enseñado. ¿Qué es lo que decimos los predicadores? A mí me parece, yo pienso, yo creo, a mí no me interesa tu opinión. Por eso el rey nos envía como heraldos. Y una vez más, la figura que Pablo usa de heraldos, de embajadores, tiene una connotación gubernamental, no cultica. Porque un heraldo que era enviado por el rey era aquel que estaba representando y en autoridad del rey entraba a un territorio, abría el edicto, habitantes de, el César proclama esto y leía el edicto. Eso era un heraldo en que en todo lugar, escuche, declaraba lo que decía el rey. El heraldo no le importaba si la gente lo creía o no, ni tampoco se ponía a discutir si estás de acuerdo o no. Yo le vengo a notificar lo que dice el César, el rey. El heraldo no interpreta, el heraldo no está tratando de convencer, el heraldo tampoco opina de lo que el edicto dice, lo comunica. Esa es la idea que Pablo tenía en mente cuando dice que somos enviados en nombre de Dios. Es la misión del heraldo que dice lo que Dios dice. Amados, preguntémonos con honestidad, ¿está la iglesia de hoy diciendo lo que el rey ha dicho? Entonces no es el evangelio de Cristo ni el evangelio del reino. Es el evangelio de la religión que se acomoda justamente a lo que la gente quiere oír o lo que yo quiero opinar. Y mientras la iglesia religiosa siga comunicando el evangelio que no es, no veremos manifestación del reinado de Cristo. Somos retados para descubrir desde este punto técnico, como lo describe ese vocablo grecorromano, la eclesía, ¿qué somos? ¿Qué hacemos y qué decimos? Te espero mañana, donde vamos a ver ahora la definición teológica y te vas a sorprender de un elemento que no hemos podido comprender de la iglesia. Diga,
Y le anticipo solamente como el punto principal. Diga, la iglesia es Cristo. ¿Alguna vez había oído eso? La iglesia es Cristo resucitado, expresándose por un cuerpo vivo. Diga, la iglesia es Cristo. Mañana no te lo pierdas. Te espero y vamos a ser afirmados en esto. Padre, gracias por este tiempo. Somos retados a revisar, redefinir y poder ser, oh Dios, entendidos y también obedientes en hacer las cosas conforme al orden de Dios. Desde ya te pedimos perdón por todas las formas incorrectas en que hemos procedido en la edificación de la iglesia, en la predicación del evangelio. Señor, queremos ser hallados administradores fieles para que podamos de manera efectiva ser colaboradores tuyos. Nuestro derecho de hijos y salvos en Cristo no se ha de perder, pero lo que no queremos perder es nuestra efectividad en esta administración presente de lo que nos corresponde como redimidos. Oro por sabiduría, entendimiento, disposición en cada uno de nosotros para hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Un abrazo para todos. Gloria a Jesús. ¿Quiénes vienen mañana? ¿Quiénes vienen mañana? Es interesante que nosotros podamos ponerle el sentido y el valor correcto a la palabra correcta que hemos recibido en esta noche. Miren, cuando una persona tiene 250 libras y pierde 50 libras, es posible que esa persona haya durado años con ese peso encima. Sin embargo, se la ponen esas 50 libras en un saco y no dura una hora con ella. ¿Cuál es la diferencia? Que en la primera versión las libras la había incorporado. Y como la había incorporado a su cuerpo, para él no era una carga. Asimismo, esta verdad usted puede decir qué función usted quiere que haga en su vida. Si usted quiere que sea una carga o usted quiere incorporarla a su vida. Usted le pone el valor correcto dependiendo la intención que usted deposite en él. Nosotros, en un momento Jesús le dijo: no le des las perlas a los cerdos. Pero el cerdo era caracterizado por el sentido que tenía en la cultura. A nosotros nos han puesto un tesoro de gran precio. Nosotros decidimos si somos merecedores de las perlas. Así que quiero terminar y quiero decirles que nosotros como iglesia queremos honrarlos a ustedes. Al final tenemos una picadera y un vaso de jugo. Trate de no irse sin participar de esto. Permítanos a nosotros como iglesia honrar su presencia. Así que pónganse sobre sus pies. Vamos a orar para despedirnos en esta noche. Padre, gracias. Gracias porque hemos sido expuestos a la palabra de gracia, que es la única que tiene la capacidad para ejercer los cambios correctos y estructurales en nuestra manera de vivir, Señor. Señor, mira, así como la iglesia, en su sentido y su definición, es llamado hacia afuera,
Señor, hay un traslado que va de manera progresiva debido a la forma en que las tinieblas han tomado tanto poder sobre nosotros, que en muchas veces se ha convertido en la forma en que nosotros tomamos las decisiones. Permite, Señor, que todas esas tinieblas, que es la que se convierten en los relativos para nosotros tomar decisiones, permite que como iglesia, Señor, nosotros podamos ser llamados hacia afuera para salir de esa potestad que dirige nuestras decisiones, nuestro modo de pensar, nuestro modo de vivir, nuestro modo de comportarnos, en nuestro trabajo, en la forma educacional, en la forma eclesiástica. Padre, en el nombre de Jesús, hemos sido provocados a salir de esa estructura, Señor. No permita que nadie de lo que ha sido expuesto en esta noche se tome como si fuese algo personal, como si fuese que estamos criticando o señalando o maltratando la iglesia. No, estamos exponiendo el diseño, Señor, para que la iglesia se alinee de acuerdo al propósito que el autor designó al momento de decir mi iglesia, Señor. Mira que los hombres, en sus deseos y sus emociones, tratando de buscar y en el envolverse del hacer, ha definido su iglesia de acuerdo a sus estrategias, Señor. Y ha fracasado porque ha terminado frustrado al no ver los resultados. Y ha terminado, Señor, descontento. Y ha terminado alejándote de ti en vez de expresar el reino, Señor. Señor, la creación gime esperando a la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. De los hijos que es tu iglesia. La creación está a la espera de que tu iglesia exprese el reino, Señor. Permite que nosotros podamos absorber esta palabra para que podamos manifestar de manera correcta, Señor. Que tu iglesia no sea menospreciada por la forma en que se comporte, sino que sea apreciada por el nivel de influencia que genere, Señor. Necesitamos ejercer influencia, Señor, para cambiar los sistemas de pensamientos que están dirigiendo nuestra generación, Señor. Quita de nosotros todo sentido de prontedad, todo sentido de prontitud, Señor. Y que podamos pensar que nuestras decisiones tienen capacidad de ir más allá de nuestras generaciones. Y aunque nosotros quizás no caminamos hacia el lugar correcto, pero tenemos la capacidad de poder enderezar el camino y llevar a nuestra generación que comience donde nosotros no pudimos comenzar. Padre, tu iglesia necesita ser reformada y ser expuesta al diseño correcto. Padre, en el nombre de Cristo. Mira que algunos van a otras provincias, otros van a salir, Señor. Permite que todos podamos llegar bien. En el nombre de Cristo, amén. No se vaya rápido a darle un abrazo a alguien. No se vaya, conozca a alguien. Si usted tiene mucho que no ve a alguien, trate de preguntarle cómo le ha ido. Y un abrazo y nos vemos mañana. Gracias a todos por su asistencia. Como hijos tomamos la decisión de continuar siendo edificado mañana. También le recordamos que a la salida, saliendo, tiene un refrigerio. Bye bye, hasta mañana.